noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortega y Martín Angulo. Mucha información. Hoy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, después de distintas versiones, después de distintas situaciones, primero situaciones de todos los días tuyas y mías, como los cortes que existen de calle, las manifestaciones. Luego, es verdad, la pelea que tiene con Máximo Kirchner. Llegó Aníbal Fernández y la pelea que tenía con Sabina Frederick no está más. Mucho para preguntarle a Berni. Margarita Stolbizer, ya candidata a diputada por Juntos en la provincia de Buenos Aires, y los temas de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Luis, vamos a hablar de las razones, los motivos que da el gobierno para respaldar a Aníbal Fernández. ¿Qué pasó durante toda la jornada después del cruce tuitero entre Aníbal Fernández y el humorista Nick? ¿La amenaza? ¿Hubo o no hubo amenaza? Y también, ¿por qué se levanta el acto del 17 de octubre? Rosario, ¿por dónde vamos a ir nosotros con la información? Bueno, Juntos por el Cambio acusa de los gastos electorales, de hacer clientelismo al Frente de Todos. Vamos a ver esta pelea, esta respuesta también del Frente de Todos y contar los detalles del almuerzo que tuvo Alberto Fernández con distintos empresarios, los empresarios más importantes del país, y una promesa de empresarios de hasta acompañarlo en el exterior. Martín Angulo. Vamos a hablar de la causa por la fiesta de Olivos, porque la causa tiene 2 jueces, pero al mismo tiempo no tiene ningún juez, y va a haber un tribunal que va a tener que resolver qué magistrado finalmente es el definitivo para intervenir. Y también vamos a hablar de la causa judicial que Elisa Carrió le ganó al ex jefe del ejército, César Milani. 3 puntos centrales en la información de A24 en esta noche, por supuesto aquí en el estudio con nuestros invitados, pero el primero es Cristian Balbo, que está trabajando en Casa de Gobierno, muy movido, como contaban tanto Martín como Nacho y Rosario. Cristian Balbo, buenas noches, señor, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, colega. Jornada efervescente aquí en la Casa de Gobierno, mientras el dibujante, el humorista Nick, lo denunciaba a través de sus abogados al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por abuso de autoridad y amenazas. El ministro pasaba aquí por la Casa de Gobierno para mantener un encuentro con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en donde no se trató esta cuestión, sino que la reunión estuvo vinculada a la elección del próximo 14 de noviembre, para la cual faltan 33 días. Sin embargo, Aníbal Fernández hizo declaraciones aquí en la Casa Rosada, en los pasillos, donde dijo que no se arrepentía de las declaraciones que hizo vía Twitter, pero que si se sintió agraviado, Nick le pedía disculpas. Lo cierto es que ya hay una causa que recayó en el juez Ercolini por abuso de autoridad y amenazas. Mientras tanto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que todavía permanece aquí en la Casa Rosada junto a Juan Mansur, mantuvo un almuerzo muy importante con 8 empresarios de primer nivel de la República Argentina. Esto fue en el Salón Eva Perón, en donde el presidente les adelantó que si hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Luis, colega, sería a principios del 2022. Parece que fue un encuentro cordial, en donde inclusive desde el gobierno les propusieron a los empresarios que participen, por ejemplo, de las giras internacionales que puedan hacer de manera oficial el gobierno argentino. Recién decían ustedes, 17 de octubre, se suspende ese acto, no va a haber acto con Alberto Fernández como único orador. Sí, va a participar al día siguiente en el Monumento de los Trabajadores, aquí en Paseo Coronel 800, junto a la Confederación General del Trabajo. Es el Día de la Madre, el 17 de octubre, con lo cual no se hace el acto en esa jornada. Bien. Juan Mansur en estos momentos está en la Casa de Gobierno. El jueves parte hacia Washington para reunirse con inversores, por eso decidió regresar aquí a la Casa de Gobierno, y tengo entendido que en estos momentos está reunido con el presidente de la Nación. Bien. Abordando esta cuestión del viaje oficial que va a hacer a los Estados Unidos el jueves. La suspensión del acto del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, Nacho, ¿tuvo que ver con qué decisión? Bueno, en el gobierno ya se venía hablando de la conveniencia, ¿no?, de hacer un acto justo al Día de la Madre. Luis, se decía, bueno, ¿conviene o no conviene, teniendo en cuenta que ya la CGT, cuando fue a ver a Alberto Fernández, le había adelantado esta idea de movilizar, de que el lunes 18 salieran todos a la calle? De hecho, Héctor Daer, cuando pasó por Casa de Gobierno, confirmó que la CGT había acordado con Alberto Fernández movilizar y que el gobierno iba a sumarse en ese momento a la movilización. Entonces empezaron a hacer los cálculos. ¿Conviene o no conviene hacer 2 actos tan pegados, 2 actos, uno que justamente choca con el Día de la Madre? Muchas familias la quieren pasar juntos. ¿Cuál va a ser el marco de ese acto? Bueno, se deliberó y hoy Juan Mansur confirmó que el gobierno no va a hacer ese acto, que cancela el acto del 17 de octubre, teniendo en cuenta el Día de la Madre, la fecha, y de alguna manera haciéndole un guiño a la CGT diciendo, bueno, el que va a acompañar el gobierno va a ser el del día siguiente, el del día 18. Me parece bastante sensato
el hecho de ¿Sabés suspender que el sí? acto, pues digo, en el medio de la tensión que hay, en el medio de los desbordes que se han producido de incumplimientos de aforos, de cruces verbales, me parece, si la decisión la tomó Mansur, tomó una decisión sensata. ¿Sabés que sí? A todos los peronistas no les gusta. Por ejemplo, nuestro querido consultor Verne. Raúl Timerman, Sí. que vino al programa, ya deslizó una crítica, por ejemplo, en Twitter. Está todo bastante áspero y habla de la tensión interna que hay en todos los sectores del Frente de Todos, porque había quienes querían hacerlo igual, por el 17 es inamovible, vos no lo podés pasar para otro día, pero bueno, la CGT, que va a movilizar y va a movilizar fuerte en apoyo al gobierno, moviliza el 18. Sí, Claro. ahí el tema es que la CGT moviliza en la calle y el acto iba a ser en el Estadio Único. ¿Cómo vos mostrabas un Estadio Único con aforo cuando estaba previsto una movilización masiva? Multitudinaria, Era imposible hacerlo y organizarlo para el gobierno después de lo que pasó en Nueva Chicago. Bueno, a propósito de Nueva Chicago, a propósito de los estadios, los aforos, Marcelo Padovani está trabajando en La Boca, en el Estadio La Boca, porque otra vez, y casi me atrevo a decir, se viene la clausura de la Bombonera. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Bueno, podemos decir ya, está clausurada la Bombonera. Está clausurada la Bombonera, la gente del Ministerio Público Fiscal está adentro todavía. Aquí veíamos recién las camionetas. Yo sé que yo estuve el sábado acá, Luis, y por esta puerta, la puerta 4, esta que está acá, justo acá enfrente, entraban saltando los molinetes. Un descontrol absoluto en este lugar, específicamente, que fue donde estuvo el equipo de América de A24 el sábado cubriendo el partido de Boca contra Lanús, porque de eso se trata, ¿no? Boca ganó 4-2 a Lanús, pero acá el tema es el aforo, que estaba permitido en un 50% y aparentemente, según la fiscal Celsa Ramírez, que es la fiscal, esta misma fiscal que intervino en el tema de la cancha de River, por ejemplo, bueno, ordena el juez ordena la clausura preventiva, 5 días. El juez Buján, se llama, es el mismo que clausuró el Estadio de Nueva Chicago después del acto de Alberto, Luis. Bien. Clausura preventiva, 5 días para garantizar la prueba. Boca juega el miércoles que viene acá contra Godoy Cruz, así que no va a tener problemas, pero durante estos 5 días la cancha no se va a poder usar, el estadio se va a poder usar para otras actividades, pero no para jugar profesionalmente al fútbol. Luis, ya se está por ir la gente del Ministerio Público Fiscal. Boca, Estadio de Boca, la Bombonera clausurada, Luis. La pregunta que uno se hace, Marcelo, es, me parece que ante una posición dura del doctor Juan Bautista Maí, que es el procurador general respecto de los estadios, si esto servirá como advertencia para que todo el resto sostenga el aforo como tenemos hasta ahora, que es del 50%. 50%, tendría que haber habido acá 26.500 personas. Bueno, hubo bastante más, según las imágenes que tiene la Fiscalía. Luis, ¿qué va a pasar de acá en más? Bueno, el sábado decíamos, esto va a terminar en que nadie va a la cancha y se acabó la historia, porque parece que es la única manera de terminar con esta situación. O se encuadran los clubes a controlar el ingreso y a respetar el aforo, o esto va a terminar así, Luis, no puede pasar otra cosa, porque digamos, si no se puede controlar, yo te digo, aquí hasta había molinete, lo mostramos el sábado, mira, ahí tenés, aquí me dice Claudito Merino, acá tenés todas las imágenes, mira. Claro. Esa cámara de seguridad, la gente de la Fiscalía viene a buscar eso. Eso es lo que fue. Esta puerta fue crítica. ¿Qué cosa iba, Te digo perdón, porque fue Marcelo? crítica Sí, esta puerta Martín. específicamente. No, lo que decía Marcelo, que la Fiscalía hoy en el procedimiento que hizo lo que fue a buscar es toda clase de documentación y de imágenes que le pueda permitir determinar quién permitió que se viole el aforo en el Estadio de Boca. Y además, si querés, te puedo contestar lo que dijiste, preguntaste antes. No se va a solucionar nada porque el primer fin de semana que volvió el fútbol con público fue el River Boca, que se violó el aforo. Después se violó en Argentina-Uruguay. Y ayer en Talleres, ahora ayer de Córdoba, en Córdoba. Ahora en Boca Lanús. O sea, los 2 fines de semana con fútbol, los 2 fines de semana con violación de aforo. Que en Córdoba hace falta un Maíquez Claro. que trabaje sobre esto. Al menos la hiperactividad de Celsa Ramírez, que al principio estaba un poquito lenta, tal vez, me parece que ahí la impronta de Máiquez tuvo que ver porque se puso más rápida la fiscal, después de todo, sirve para marcar un precedente, ¿no? Bueno, veremos qué sucede con este tema. Clausurada la Bombonera nuevamente por violación del aforo, las imágenes deberían ser elocuentes para saber lo que sucede. ¿Algo más para agregar desde allí, Marcelo? Sí, bueno, te quería decir, reiteremos esto, el club se puede utilizar para otra cosa que no sea, Luis. Vos sabés que me quedó decirte esto. Acá había molinetes hasta con identificación facial, que los probaron el sábado. 3 molinetes. Lo pasamos al aire el sábado en el noticiero.
Bueno, ni eso parece que funciona, ni pasando con tu cara, digamos. O sea, no pasás el molinete, directamente lo saltás y a partir de ahí entonces es que porque no hay otra explicación, Luis. Acá también había unos molinetes, acá nomás. A unos 40 metros había como 10, 15 molinetes. Bueno, acá pasaban, porque pasaban los socios, pero acá un desastre. Gracias, Marcelo, muy amable. Ella la ve sentada en nuestros estudios a Margarita Stolbizer, candidata a diputada nacional. Hola, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Ahora me voy a gracias. sentar a charlar. Definime el episodio Aníbal Fernández. A ver, si me permitís un segundito sobre esto, ¿no? Porque en definitiva estamos discutiendo desde hace varios días el problema de las canchas y la violación de las normas y de los protocolos. Acá hay un tema de fondo, que son las medidas electoralistas. Después del desastre electoral del gobierno, sale con varias medidas. Los anuncios sociales, los viajes egresados, la apertura de las canchas, sin ningún criterio técnico para hacerlo, sin que puedan garantizar los controles. Entonces después pasan las cosas que pasan. Parece que las culpas las tienen que cargar los clubes, pero hay un tema muy de fondo. El gobierno decidió liberar todo, los ministros dicen ahora llegó el tiempo de pasarla bien. Claro. Entonces, entre pasarla bien, vayamos a las canchas, por ejemplo, y aparte que suele juntar votos el acto demagógico, es que no hay duda que todas estas medidas, como vos las llamás claramente demagógicas, apuntan a juntar votos. Yo descreo que el gobierno pueda recolectar un voto más con el desastre que viene siendo. Yo creo que cada día van agregando cosas en el desastre que ya hicieron en la elección. Dentro de esa, sin duda... Ahora voy a lo de Aníbal, ¿no? Pero digo, ¿no sentís que hay un nivel de...? Pues yo digo, hasta para ser demagógico puede ser elegante, tener una cierta clase. Pero lo hacen burdos, torpes en realidad. Pero tiene que ver con la desesperación. A mí me da la impresión que el nivel de desesperación que tienen, la debilidad tremenda del presidente, un presidente al que llevan hoy a inaugurar una fábrica para crear 20 puestos de trabajo, ¿no? Un presidente al que están sometiendo casi a un ridículo permanentemente. Si no me equivoco, lo hacen, le sacan una fotografía anunciando que visitó la Toyota arriba de una Honda, qué sé yo, no sé, ha hecho tantas ridiculeces en los últimos tiempos, me parece que, y esto tiene una connotación institucional por detrás de un presidente tan débil. La pregunta es quién está gobernando el país, ¿no? En un país hiperpresidencialista, podemos decir, en un sistema parlamentario. Claro, bueno, hasta puede caer el primer ministro. Con un jefe de gabinete que parece que juega su propio proyecto, pero que tampoco tienen manejo sobre los otros ministros. Y este es el caso de Aníbal Fernández. No ha habido ni siquiera por parte del presidente una expresión de desautorización de lo que dijo. Sí. Esto es tremendamente grave. Ahora me voy a sentar a charlar con Margarita, pero claro, en el marco en el que se están dando las medidas, la pregunta es quién ejerce, ¿a dónde para el péndulo del poder? Preguntábamos los otros días con Jorge Asís, si hubiese un péndulo que midiese la gravedad del poder, ¿a dónde para? ¿Es en Mansur? ¿Es en Cristina? ¿Es en Massa? ¿Es en Alberto? En ninguno de todos ellos. Enseguida nos sentamos a hablar con Margarita. Me voy a Citibel porque allí se produjo otra vez un robo de cables subterráneos y está trabajando Gabriel Prosperi. Hola Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Bueno, disculpa si tenemos poca luz o si no te podemos mostrar bien esta hermosa plaza, la Emilia, aquí en Citibel, pero es por esto, porque no hay luminarias, justamente. Se robaron los cables y todo quedó grabado, todo quedó filmado. Fíjate, como un caminito, ¿no? Desde aquí, todo quedó grabado por una cámara que está aquí. Desde aquí empezaron, de abajo del palo que sostiene justamente esta luminaria, siguieron el camino porque ya sabían por dónde venía el cable, porque esta obra se hizo hace muy poquito. Evidentemente tenía muy buena información por dónde venía el cable. Y fíjate, hicieron todo este camino, ¿ves? Por acá, de aquí fueron zapando, tirando el cable y directamente, como no estaba muy profundo, lo fueron sacando. Y fíjate, prácticamente unos 40, 50 metros de cable se llevaron. No había nadie acá, era de madrugada. Lo tomaron las cámaras de seguridad. Cuando el sistema de monitoreo del Partido de La Plata, de la municipalidad, dio aviso a la policía llegó, pero ya el trabajo estaba hecho. Se escaparon en un Clio, en un Renault. Eso es el dato más fehaciente que se tiene de estos 4 delincuentes que, reitero, quedaron grabados, pero todavía están en libertad. El caso fue denunciado ante la UFI número 9 de aquí del Departamento Judicial de La Plata por la Municipalidad de La Plata que interviene en el caso. Increíble. Se roban los cables prácticamente. Vos fíjate que es un barrio, no estamos en un barrio marginal, ni mucho menos. No, es un barrio muy lindo, muy coqueto, lleno
de casas por todos lados. Es una plaza que se está haciendo prácticamente nueva, se llama La Emilia. La municipalidad pone las columnas con iluminación LED, que fíjate, les da realmente una luminosidad importante a un barrio que a esta hora no tiene actividad. Y claro, aprovecharon la falta justamente de gente en ese momento y se llevaron todo. Permitime pensar, Gabriel, que el que saca los cables bajo tierra alguna pericia, algún conocimiento del tema tiene. Sabe que ahí están los cables y cómo se saca. Digo, me imagino que cualquiera de nosotros no tiene la menor idea de cómo se hace, desde qué lugar empezar a tirar para robarte los cables. Porque ya hemos visto el robo de todo tipo de cosas sofisticadas, ¿no? De porteros eléctricos, herrajes de los sepelios, etcétera. Cables subterráneos tenés que tener una cierta pericia, ¿no? Claro, y además sabían que esta obra, mira, te voy a mostrar, si tengo 30 segundos más, te muestro esto, Luis, mira. Esta obra se estaba realizando porque era muy nuevita y acá está el cartel que la anuncia. Esta obra se estaba realizando, ahí están los datos y justamente, como, mirá, acá esta huella que se ve acá denota que justamente los cables hacía muy poquito que se habían instalado. Como sabían la línea justamente que llevaba el cable subterráneo, ¿qué hicieron? Empezaron a zapar. Evidentemente tienen algún conocimiento técnico, no muy especializado por cierto. Empezaron a tirar y sacaron 40 metros de cable subterráneo que no le pueden dar luz lamentablemente como ya estaba instalado, aparte de esta Plaza La Emilia aquí en Citibel. Increíble, pero real. ¿Algún tipo de cámaras de videovigilancia en la zona hay ahí en la plaza? Hay una cámara que está aquí, mirá. A ver, no lo vamos a poder ver porque justamente nos va a tapar la luz. Sí. La cámara que tomó todo, no sé si podemos ver el video, que muestra el robo en vivo, está allá donde está aquella luminaria. Arriba de aquella luminaria está la cámara. Claro. Ahí está la cámara que tomó todo el video. La pantalla, Gabriel, estamos viendo lo que se ve, la llegada de los robacables allí en la plaza. La Emilia de Citibel, así se llama, ¿verdad? Exactamente, y la tranquilidad con la que trabajan, ¿no? Muy, pero muy tranquilos, parsimoniosamente. Sí, de verdad, no van como tranquilos, como que no pasa nada, total tenemos un rato, cualquiera se puede afanar un poco de cable subterráneo, no va a pasar nada, salvo el perro, que mira ahí claro. La situación. Claro, como vos decías, la instalación se pudo remover rápidamente porque estaba recientemente, incluso la huella vos mostrabas recién de lo que estaba, ¿no? Claro, exactamente, mirá cómo siguieron, de este poste. Ahí, acá está, por supuesto, está la cinta perimetral para que estemos. ¿Ves? Viene la conexión de luz, viene desde ahí, ¿sí? La base del poste, siguieron por aquí, rompieron un poquitito esta senda que habían hecho aquí de pavimento, de cemento, y siguieron el recorrido que yo recién te mostraba de cable, y aquí está, como siguiendo este senderito, fíjate cómo está removida la tierra, obviamente. Y no es muy profundo lo que tuvieron que cavar, ¿ves? Media mano aproximadamente es la profundidad que tiene. Así que fueron tirando y sacaron 40, 50 metros, más o menos hasta aquellos juegos de allá. ¿Cuántos años hace, Gaby, que trabajás en el móvil cubriendo hechos de los más distintos y diversos? Y así todos los días va para 4 años ya. ¿Alguna idea Todos los días en el móvil. Es el más insólito que tocó? Porque me están contando que la evaluación es de 13.000 pesos el metro de cable. A 100 metros, 13.000 pesos cada 100 metros de cable subterráneo. ¿Te tocó alguno más insólito iba a decir creativo, pero la creatividad se supone que está destinada al bien, ¿no? ¿Alguno más creativo que esto? Bueno, más creativo no sé, pero más sofisticado sí. Hace poquito se robaron los escudos de bronce de una plaza, una de las más destacadas del barrio de Palermo. Lo hicieron palanqueando y dieron en unos escudos que pesaban no sé qué cantidad de kilos, pero era enorme. Tuvieron que ingresar a esa plaza y se llevaron eso de bronce que vale una fortuna. Y todavía están ahí los monumentos sin los escudos de bronce, que creo que eran las regiones de Alemania, porque era el monumento a Alemania, o en honor a Alemania, creo que era ahí en el barrio de Palermo. Eso, y también, como vos decías, picaportes. ¿Picaportes por qué? Por el bronce, justamente se vende, y cuanto más bronce vendés, cuanto más kilaje llevas a vender, más te pagan por eso. Pero se paga muy bien por el cobre. Obviamente, los cables tienen cobre, se prende fuego el cable, se saca, digamos, con el fuego el plástico, la guarda que tiene, y te queda el cobre limpio. Eso es lo que se vende. Señor, ya volvemos allí a Citibel. Gracias por el informe.
Hasta luego. Bueno, me voy a sentar con Margarita Stolbizer. Yo recién preguntaba si hubiera un péndulo que parase en donde se ejerce el poder en la Argentina. ¿A dónde se detiene? No, me parece que no se detiene. Hoy no sabemos quién está gobernando en la Argentina, quién está ejerciendo el poder, ¿no? Y por eso decía que atrás de los papelones del presidente o las bestialidades del ministro de Seguridad, digamos, o el proyecto personal del jefe de gabinete, es imposible definir quién está gobernando en la Argentina, ¿no? Con un agravante, digo, en un sistema concentrado, de poder concentrado del poder ejecutivo unipersonal. No hay vuelta con esta historia. No, digo, ahora, le intervino el gobierno Cristina. Carta, renuncia, Guado y compañía, etcétera, etcétera. Pero yo da la impresión que también se retiró. Exactamente, pues yo no podría decir hoy que creo que Cristina es la que está ejerciendo el gobierno. Al contrario, me ha dado siempre la impresión que ella se hace a un lado, que le está haciendo ole al gobierno, que es el gobierno que ella armó, la coalición que ella armó, y me da la impresión que se está desentendiendo. Y se desentiende en todo sentido. Uno es para no hacerse cargo, no ser responsable del desastre que es su gobierno, pero además porque es una persona que no tiene y no le vamos a ver nunca un gesto de humanidad. ¿Escuchamos alguna vez a la presidenta dar un mensaje de acompañamiento a los familiares de las víctimas? 115.000 muertos tuvo la Argentina y nunca la vicepresidenta una palabra. Hemos conocido episodios anteriores siendo ella presidenta y que nunca se conmovió por nada. Entonces no podríamos decir que ella está ejerciendo de ninguna manera el poder. Obviamente no lo está haciendo más. Estamos en una crisis muy grande de desgobierno en la Argentina y se ve, se nota, la gente lo palpa. Digo frente a esto también que quienes estamos en la oposición tenemos una enorme responsabilidad, que es acompañar a un gobierno para que llegue a destino, para que termine su mandato y construir una alternativa lo suficientemente seria como para hacerse cargo de lo que va a quedar de la Argentina. Que sea algo más que una cuestión electoral, que una alianza de mero efecto electoral, ¿no? Exactamente, porque lo que venimos viendo desde hace muchos años es que las coaliciones se arman para ganar elecciones. Son muy eficaces ganando elecciones. Pasó con la coalición anterior y con esta. Todo el mundo decía, qué bien Cristina, se hizo un paso al costado, llamó a Massa, se hicieron todos amigos. Esa unidad que ella misma es la que arma es muy exitosa electoralmente. Hoy vemos el desastre que es en el gobierno, ¿no? Hoy alguien que conoce mucho al gobierno, que aparte transitó el peronismo. Los que no somos peronistas nos cuesta entender cómo pasás de Menem, Duhalde, Kirchner, ellos no tienen ningún problema. No hay ningún problema. Y los gorilas soy yo, por ejemplo, y me decía, pero vos esperabas otra cosa. Es lo que se esperaba de Aníbal, que fuera de esta manera. No se podía pensar que fuera otra cosa, que tuviera otro tipo de actitudes. Él además milita en estos términos, que es esa casi omnipotencia que él siente sobre el resto, ese desprecio que tiene por el resto además, siempre está como un paso más arriba, en esto es muy Cristina también. Ahora yo digo, ¿qué es lo que a mí más me impacta de este episodio? Uno es que no me puedo sacar de la cabeza las niñas. Las niñas de Nick, en realidad. Porque el político, el funcionario público, toma la decisión de ingresar en la política y a partir de ahí tiene los riesgos y tiene toda la cobertura, desde los recursos que tiene, los autos especiales, las custodias, una cantidad de cosas. Esas niñas terminan teniendo un grado de exposición al que son sometidas sin haberlo buscado, por supuesto, y simplemente por el disgusto que el ministro tiene con los dichos de su papá y que socializa a través de las redes. Estas chicas han quedado en el centro de una exposición sin ningún tipo de protección. Entonces yo no dejo de pensar en eso, porque soy madre y porque realmente tenemos que pensar en cómo estamos exponiendo hoy a estas criaturas. Hasta me atrevo a decir que nosotros mismos los periodistas tenemos una suerte de estándar distinto. Este programa tuvo un problema con Aníbal Fernández cuando le enojó por Rosario, por la ciudad de Rosario. Y bueno, yo dije, forma parte de los gajes del oficio. Tengo cómo defenderme, tengo una cámara, digo lo que digo. Pero las dos chicas que van a la escuela no tienen. Exactamente. Entonces yo no puedo dejar de pensar en esa situación. Y la otra cuestión es que Aníbal Fernández es el ministro que tiene a su cargo resolver tal vez uno de los problemas más graves de la Argentina. ¿Qué argentino hoy no te pone en su escala de prioridades el tema de la inseguridad? Y el ministro dedica su tiempo, porque además es un intolerante, no solo a la crítica, a la opinión distinta, porque lo que había hecho Nick era expresar una opinión. Te cuento que hace muy poquitos días yo publico en un tuit una opinión sobre el fallo del memorándum de la AMIA.
Aníbal Fernández me contesta, me manda a estudiar Derecho Procesal, Sí, claro. pero más allá de eso, que es siempre él desde arriba de un pedestal dándole clases al resto, es que yo digo, el ministro de Seguridad que se ocupa de contestar personalmente por las redes sociales a Nick, a Margarita o a tantos otros, porque no tolera una expresión diferente a la propia y toma ese trabajo, es la persona que no se está ocupando de garantizarnos la seguridad a todos nosotros. O sea, no solo no lo hace en esta maniobra intimidatoria respecto de Nick y su familia, sino que no lo hace porque no tiene tiempo, porque la verdad está más ocupado en contestar los mensajes de las redes sociales. Sí, que la gestión. Claro. Hablemos un segundo de tu provincia, porque es en tu provincia en donde Axel Kicillof, que parecía desmarcarse de la vieja tradición peronista, o la vieja tradición demagógica, hace un acto fenomenalmente increíble como los viajes de estudio. Tremendo. ¿Qué es esto? Tremendo. No, digamos, forma parte de la misma lógica. Yo creo que Kicillof tiene, por un lado, la desesperación propia de una derrota que ha sido estrepitosa, por otro, las facturas que todos le están pasando, porque nadie ignora que la señora de Kirchner, al primero que llama para renegarle por los resultados, es a su gobernador, Entonces, como parte de la desesperación que él tiene, y forma parte de este mismo proyecto. Por eso digo, no hay que disculparle a ninguno que nos quiera hacer creer que son algo distinto. Progresistas no hay en este gobierno, ni en el nacional ni en el de la provincia, porque no hay progresismo en el que reparte viajes de egresados cuando las escuelas se caen a pedazos, los chicos hace 1 año y medio que no tienen clase, hay más de 1 millón que abandonaron la escuela, los docentes necesitan una cantidad de cosas en cuanto a su propia formación. Las necesidades que hay en materia educativa son brutales. En una provincia con un índice de pobreza altísimo, el muchacho este regala viajes de egresados con un agravante que yo digo es una burla a la buena fe que la gente puede poner en esto. En marzo, abril del año que viene, que es cuando él dice que se darían los viajes, los jóvenes no están en condiciones de viajar, porque el que consiguió un trabajito, que la mayoría va a salir a buscar eso, no puede pedir un permiso para ir de viaje de egresados en marzo o abril. El que empezó la universidad, mucho menos. El que está desocupado está desesperado ganándose el mango. Exactamente. Entonces están prometiendo algo que ellos saben perfectamente que tampoco van a cumplir. Entonces ponemos esto dentro de este marco de medidas electoralistas que son la demostración de la desesperación después del desastre electoral. En medio de la desesperación, ¿qué percibís? Pero que demuestra, perdón que insista con esto, demuestra en el fondo que de progresistas no tienen nada. Porque el que cree que se combate la pobreza con programas sociales, con viajes de egresados, regalando plata, es exactamente lo contrario a lo que necesitamos, que es la promoción social para que la gente pueda efectivamente formar parte de un proyecto de progreso individual y colectivo. ¿Cuánto de expectativa tenés que se acepte que el desesperado, digo, el que no puede comer, el que no puede nada, acepte en esta dádiva y diga, bueno, cambio el voto o apoyo esto porque por lo menos sobrevivo 3 meses? No, estoy convencida, no creo de ninguna manera que el gobierno pueda revertir la catástrofe electoral que han tenido. Al contrario, me da la impresión que todo lo que han venido haciendo después, incluidas estas decisiones de contenido electoralista, no solo no van a cambiar el resultado en favor de ellos, sino que tal vez hasta pueda ser peor. No creo que haya nadie a esta altura que se deje comprar por una heladera. Bueno, hemos visto la cantidad de gente entrevistada que además dice, me trajeron una cocina y yo necesitaba una heladera. Una cosa de una brutalidad, de una falta de respeto, de un ataque a la dignidad de las personas. Y yo no creo que nadie, por más necesitado que esté, vaya a permitir ese ataque a la dignidad. Sí, Nacho. Sí, Margarita, decías que en este gobierno no hay progresistas. Ni siquiera Sergio Massa, con quien fuiste aliada y con quien fuiste a una elección en 2017, ¿lo considerás que tiene una mirada progresista o crees que cambió respecto a ese momento? No, en ese momento yo tenía claro y lo planteé en aquel entonces que a nosotros nos unía un proyecto común desde una diversidad que incluso nos podía llevar, así lo dijimos ambos en aquel momento, a tener que votar alguna cosa distinta en el Congreso. Y yo doy siempre el ejemplo de la seguridad o de las políticas en materia de seguridad porque fue una distinción que hicimos siempre los dos. Sergio Massa adhirió siempre a las políticas de la mano dura y yo no, y eso fue siempre una diferencia que hemos tenido. Massa tiene sí un proyecto
muy bueno en términos de la cuestión social, la atención de los jubilados, de las pymes, de los trabajadores, y eso nos unía. Pero eso no le pone a Massa el traje de progresista ni afuera de este gobierno ni adentro de este gobierno. ¿Qué pensás de lo que dicen algunos, incluso María Eugenia Vidal, que si el resultado de las PASO se repiten, hay que sacarle la presidencia de la Cámara de Diputados al peronismo? A mí me parece que es anticipar una discusión que no es buena ahora, ¿no? Mi suegro en el campo dice no hay que contar los pollitos antes que nazcan. Yo siento que se le falta el respeto a la gente si le estoy diciendo lo que voy a hacer con su voto antes que me lo dé el voto. Creo que es una discusión posterior, es una discusión muy profunda. Además, no se trata de ver si corremos a Massa, se trata de ver si estamos dispuestos a cogobernar desde la Cámara de Diputados. Es un debate muy profundo y me parece que debería hacerse recién en los bloques a partir de que se constituyan, ¿no? Margarita, decías al principio que el gobierno vive en un desgobierno, que no hay nadie que gobierne. ¿Ves de acá al futuro algo que le permite al gobierno cambiar esto que está ocurriendo, en tu opinión, este desgobierno, o crees que esto es barranca para abajo? No lo veo, lo deseo, sinceramente, y creo, por eso dije también que la oposición tiene que poner en esto mucha sensatez y mucha seriedad. No hay que empujar al gobierno, hay que acompañar al gobierno para que llegue a un buen destino. Yo creo que alguien tiene que aparecer un poco que les dé algún grado de sensatez. No lo veo de ahora a noviembre porque estamos viendo cuáles son las medidas. Tal vez una vez pasada la elección, ellos empiecen a pensar de una manera distinta cómo pueden hacer para tratar de retener un gobierno que a mi juicio no lo van a poder hacer, pero es cierto que en 2 años tal vez puedan lo que no pudieron en un mes. Perdón, quería repreguntarte con esto que decías que la oposición tiene que ayudar. ¿La ves ayudando? Y te pongo como ejemplo que la semana pasada no dieron quórum para tratar algunas reformas de leyes que proponía el oficialismo. Sí, a ver, lo que pasó en la Cámara la semana pasada tenía obviamente una explicación, porque el gobierno creen que así como Fernández lo hace con este tipo de amenazas, en el Congreso también lo hacen pretendiendo llevar a la oposición casi de la oreja a tener que sesionar sin pactar. El Congreso es el ámbito donde se pactan las cosas, entonces, bueno, si yo quiero sacar estas leyes, ¿cuáles son los proyectos tuyos? Se acuerdan las sesiones, no puede ser que te impongan las sesiones. Y que te tiren por la cabeza un etiquetado o claro, gente en situación de calle. La mayoría de la oposición estaba de acuerdo con el proyecto, por supuesto. Ahora, discutamos algunas otras cosas también. Me parece que hay que acordar una agenda parlamentaria y en el tiempo que viene, no solo en este periodo parlamentario que está casi por terminar, sino hacia adelante, hay que acordar una agenda. No es la agenda que le interese a Massa o a Fernández, es la agenda que realmente se acuerde con la oposición y tal vez ese sea uno de los puntos más importantes en el sentido que digo, cómo tiene que acompañar la oposición este proceso. Entre otras cosas, acordando el funcionamiento del Congreso, algo que tiene que aceptar el gobierno, claro, por supuesto. Pero que de esto se trata, o sea, pensar en la naturaleza misma. Claro. O sea, la política en general, gobierno con gobierno, es un acuerdo, o sea, no es el 100%, no vas al 100%. Exactamente, y eso es lo que no se entiende. A veces cuando se habla del tema de la polarización, la grieta, yo digo, en campaña electoral, bueno, digamos que hasta todo podía estar permitido. El tema es qué voluntad van a tener los actores del sistema político que hoy pelean o peleamos, me incluyo ahí, para dialogar y pactar cuestiones después de las elecciones. Acá lo importante es después. Claro. Y esos acuerdos no pueden ser acuerdos que impliquen ni la sospecha de intercambios por abajo de la mesa. Son acuerdos que tienen como ámbito prioritario el Parlamento. Ese es el lugar donde la oposición, en el número que tenga, tiene que articular y coordinar con el gobierno las políticas. Sin buscar el adjetivo o el título fácil, los otros días Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo, decía, en un sistema parlamentario Alberto Fernández hubiese tenido que dimitir por falta de confianza. ¿Coincidís? Y tal vez en un sistema parlamentario no es el nuestro, por lo tanto no me pongo eso porque tal vez eso es una casa de brujas que me parece que no debería ser. En nuestro ámbito el presidente es el presidente, el Congreso tiene esas posibilidades de votos de censura y demás que nunca han llegado a la práctica tampoco. Me parece que hay que ser un poco cuidadoso con estos temas. Y para no alentar también esto que decías, el empujar a un gobierno. Claro, ¿no? O esto recién que se preguntaba, bueno, ¿de qué manera? La oposición, ¿de qué manera? No es empujando, no es realmente yendo a un punto de confrontación irreversible. Hay que ser muy duro y muy crítico, pero hacerlo
verlo además desde el punto de vista de la política. A mí nunca me gusta la personalización de la política, de la opinión. Creo que es muy importante que la crítica sea siempre en el terreno de lo político. El resultado electoral, vos decías catástrofe, sopapo, etcétera, etcétera, trajo la aparición en la provincia menos fuerte con Esper, pero aquí en la ciudad muy potente con Javier Milei, que hoy lo vi, por ejemplo, participar de un partido complejo, como es Vox en España, que es un complejo, digo complejo por las posiciones de intolerancia. ¿Cuánto te preocupa que la Argentina pueda tener un fenómeno de derecha pasada de moda? A ver, la existencia de las derechas y de las izquierdas se justifican a sí mismas y no me preocupa eso como parte de un escenario variopinto, que cuanto más variopinto sea, más me gusta, te podría decir. Lo que me preocupa hoy, y tiene que ver con estas relaciones que tiene Milei y que demuestran claramente lo que él es, yo creo que es un antidemocrático, que juega en el juego de la democracia, pero no la practica y no cree en ella. Repaso. Milei es un antidemocrático que juega a la democracia sin respeto. No cree, exactamente, no cree, pero está jugando ese juego para llegar a una posición de poder. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupan los miles de jóvenes que le creen, que están por detrás. No me preocupa como fenómeno político a mediano ni largo plazo porque me da la impresión que son esas estrellas que aparecen y desaparecen. Hemos tenido muchas en la Argentina, por lo tanto creo que el destino no es más que ese. Es una persona que cuando llegue al Congreso de la Nación tiene que adaptarse al Congreso, que todos sabemos lo que es y que ahí obviamente implica un comportamiento, una convivencia mucho más horizontal de lo que este muchacho está acostumbrado, ¿no? Insisto, me preocupa por ahí lo que ha ido generando, pero ¿por qué razón? Porque todos los que acompañan hoy a Milei son la expresión de la pérdida de credibilidad de la política. Entonces no es como él lo expresa y los gritos y los insultos, digamos. Yo realmente si algo me disgusta es la violencia como parte de la política y él tiene un discurso claramente violento, por supuesto. Ahora, el problema es que los que están hoy ahí atrás son todos los que no creen de la política, en todos los demás. Sí, claro. Entonces, eso creo que es el elemento preocupante. No Milei, sino la forma en que él lo expresa, lo que genera y obviamente nuestro fracaso. Sí, claro, evidentemente. Sí, Nacho. Sí, Margarita, si te toca entrar al Congreso, seguramente te va a tocar votar o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el gobierno quiere que la oposición acompañe de acuerdo a lo que está negociando el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Hay algún sector de la economía, de la oposición que se mantiene en silencio? ¿Cuál sería tu postura? Primero deberíamos saber cuál es el acuerdo con el fondo. Nosotros, yo sin estar en el gobierno de Cambiemos, me acuerdo en febrero, cuando a 2 meses de asumir Macri, votamos en ese momento el acuerdo para resolver el tema de los holdout y nos pareció, como siempre me parece, que a veces es necesario dar los instrumentos necesarios para que el gobierno pueda llevar adelante una política para el país. Pero insisto, hay que ver en qué consiste el acuerdo en ese momento y se discutirá obviamente adentro del bloque, ¿no? ¿Te imaginas en el Congreso votando distinto del bloque que vas a participar ahora? O sea, que seas una voz distinta. Espero ser una voz distinta, no me imagino votando diferente. Creo que tenemos que trabajar todos en conjunto porque, insisto, no nos estamos jugando nada personal, nos estamos jugando un proyecto para la Argentina para el 2023. Yo trabajo dentro de esa coalición desde mi diversidad. Siempre lo hemos dicho, lo ha expresado Facundo Manes, estamos todos juntos, trabajamos en nuestra coalición, en esta coalición todos, pero desde nuestras identidades que no son las mismas. Yo espero tener una voz claramente diferencial, pero espero que en conjunto podamos ir hacia un proyecto. O sea, si perdés la discusión, acompañás lo que vota Eso Juntos por el debería Cambio. ser lo normal. Bueno, así deberían funcionar las coaliciones, ¿no? Así deben funcionar. A mí me preocupa el nivel de violencia verbal que hay. Digo, porque cuando se termina la palabra, lo próximo la había de hecho, ¿no? Y que vamos pasando, ¿no? Yo tengo una cierta obsesión de recordar algunas cuestiones. Las vías de hecho son a veces, perdón, las cosas que pasan en la calle. Claro. El nivel de violencia que hay en la calle, Sin duda. entre el que se pelea por un problema de tránsito, todas estas cosas que vemos, no son otra cosa que la réplica de la violencia discursiva que hay hacia es inevitable. arriba, Es una cosa Se que baja de va esa permeando, manera, ¿no? La intolerancia baja de esa manera. Digo, Isi dice, va a llegar el momento que la gente se levante contra los medios de comunicación. No pasa nada, ni de los nodios, ni de dónde, nada. Aníbal dice, esto no pasa nada. El regalo demagógico de los viajes de estudio, y yo no veo ni a los Baradel, ni a los Petrosini, dice, che,
Entonces es como la grieta en su máxima expresión. Cuando habla el propio, yo lo banco, aunque sea un acto violento, demagógico, ¿no? Hace tiempo que esto es así. Me parece que no es bueno. Tenemos que tener un equilibrio y encontrar un equilibrio, porque nunca están los buenos de un lado y los malos del otro, y me parece que nunca hay gobiernos que sean perfectos y hagan todo bien, ni tampoco gobiernos que hagan todo mal. Sí, totalmente. ¿Qué escenario imaginás de campaña? Digamos, ya empezó. Estamos, sí, sí. Ya empezó la campaña. ¿Qué escenario imaginás de campaña? ¿Más parecido a Aníbal? ¿Más parecido a qué? No, yo supongo y espero que no. Hasta ahora la campaña, pese a todas las dificultades y las malas reacciones del gobierno, la campaña ha transitado dentro de parámetros normales. Fue toda la campaña de las PASO muy, muy normal, digamos, donde cada uno dice sus cosas. Insisto con que la confrontación fuerte en campaña se puede dar sin llegar al punto de la violencia ni demás, pero lo importante es que nadie pierda la vocación de construir después de la elección de manera común, ¿no? Y respecto de la transparencia de la elección, porque algún sector de Juntos o de Juntos por el Cambio salió a decir fiscalicemos, no vaya a hacer cosas que... A ver, yo separo, fiscalicemos, no me subo al que tal vez que. No me parece que no me parece ni siquiera que sea bueno como estrategia que vos ganaste la elección y estás anunciando que puede haber un fraude. La verdad es que esas son las cosas que podrían decir los que pierden, no los que ganan la elección. Totalmente. ¿Te hace ruido que Macri no se haya presentado a la indagatoria o crees, ayer estuvo alguien que no recuerdo quién es, Vidal. que dijo... Vidal. Vidal dijo que era un montaje escenificado para mostrarlo en presunta rebeldía a Mauricio Macri y lo de Lara San Juan? Digamos que el momento a mí también me hace bastante ruido, el momento y la forma en que he citado a Macri, pero sabes perfectamente que yo prefiero que todo aquel que he citado se presente a comparecer, ¿no? Vi el tuit tuyo y la réplica de Aníbal Fernández, y es un tema que a mí en lo personal me parece que debería tener la relevancia que no tiene, que es el memorándum de entendimiento, que fue un acto de una bajeza jurídica, de una agachada procesal, y ya está. Digo, bueno, veremos en las apelaciones. ¿Qué fue eso? Sí, para mí lo grave que tiene todo esto, más allá de las cuestiones procesales, no nos olvidemos que la resolución se toma en el marco de una audiencia extraordinaria que no está dentro del código y que el tribunal le concede a la señora de Kirchner para que ella vaya, declare, diga todas las cosas que dijo y como consecuencia de esto dictan el sobreseimiento. Una cosa muy traída de los pelos frente a un episodio tan grave que por lo menos merecía que se abriera el juicio para que ahí se presentaran las pruebas. Si después tenían que rechazarlo y tal vez decir no corresponde porque no hay delito, tenía que ser la conclusión de un procedimiento y no evitar el procedimiento. El hecho es sumamente grave, el memorándum y todo lo que vino después. No nos olvidemos que la denuncia es presentada por Nisman muy poquito antes de ser asesinado. Entonces, tiene demasiadas implicancias como para que digan se rechaza. Me llamó mucho la atención y me hace mucho ruido, por supuesto, de qué manera el tribunal enfoca en gran medida la descalificación que hace del memorando como delito por lo que habían dicho los camaristas, por las visitas de ellos en su condición de tenistas a Olivos a conversar con Macri. Sinceramente, el macrismo, Macri en particular, debería reexaminar muchísimo estas cuestiones porque fíjate de qué manera un proceder absolutamente inconveniente termina siendo el justificativo para una decisión tan mala como esta, ¿no? Me acuerdo cuando las vacantes de la Corte que alguien te había propuesto como ministra de la Corte. Sí, Massa era el que me proponía y yo le decía que era una forma de correrme del escenario político. Para ponerte en ese... Claro. ¿Se te ocurre, digo, Hayton se fue, tenés una candidata, porque espero que sea una mujer, como corresponde? Claro, debería ser. ¿Te parece que hay alguien del espectro de lo jurídico que debería postularse allí? A ver, hay muchas, no quiero pecar mencionando a ninguna, pero mujeres juristas hay muchísimas y de muy alta relevancia. Hemos tenido además juezas muy buenas, hay juezas pero muy buenas, no hay más que empezar a mirar justamente las juezas que hay en todo el país, porque las hay muy buenas en el interior también, y con una visión tal vez distinta y que hace falta a la Corte. Como siempre, un placer verte. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Rosario, hay otro tema que tiene que ver con el espectro político que va por dónde. Sí, mira, si querés te repasamos un poco lo que fue la reunión de hoy de empresarios. Te cuento en realidad cómo se gestó. ¿Por qué? Porque sorprendió en realidad lo que la reunión de empresarios en la Casa Rosada con Alberto Fernández, Eduardo Guado de Pedro,
Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero en realidad se gestó con una cena. En la campaña ya Sergio Massa fue el que empezó a vincular a Máximo Kirchner, a recomponer el vínculo de Máximo Kirchner con empresarios. Se armaban cenas. Bueno, estas cenas se continuaron en estas últimas semanas y la semana pasada hubo un encuentro en donde acordaron también reunirse con el presidente, algo que se dio hoy. A ver, algunos cruces por el Fondo Monetario Internacional. Obviamente los empresarios quisieron saber cuál es el acuerdo, cuál es la posición del gobierno, sobre todo por las internas que hay dentro del Frente de Todos. El gobierno con Guado de Pedro ahí, con el kirchnerismo, con Máximo Kirchner más duro con respecto a la negociación, dijeron que la posición es una, que se está acordando, que no va a haber acuerdo este año, que va a ser, sí, para marzo del año que viene con el pago de los 4.000 millones que van a tener que hacer, que va a tener que hacer la Argentina. Los empresarios sí le dijeron que si no se acuerda con el fondo, ellos no van a poder salir a buscar crédito a ningún lado, por lo cual era la máxima preocupación de este empresariado. Hubo algún cruce ahí también. De Narváez ofreció, ¿sabes qué?, salir de gira con el presidente. ¿Por qué? Porque hubo una crítica de que en todas las giras del presidente no hay empresarios, o sea, sorprendió incluso que no haya empresarios, por lo cual me parece que en los próximos viajes de Alberto Fernández va a haber representación empresarial. Quedaron en seguir hablando, sobre todo hablar de un acuerdo postelectoral, cómo se sale no solamente del 14 de noviembre, que ya el gobierno da la elección como perdida, sino también cómo se sale de la pospandemia con empleo e inversión. Bien, bueno, ya está sentado Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le cayó lo de Aníbal? Bueno, obviamente que Aníbal se ha disculpado. Me parece que eso es lo más importante. Me parece, y no soy su abogado defensor, ni mucho menos, pero yo tengo la posibilidad de conocerlo perfectamente y sé que es una persona de noble sentimiento y que en lo profundo no... En lo más mínimo quiso herir la sensibilidad y por sobre todas las cosas, él es una persona de muchos códigos, sabe que la familia, el hogar, los hijos son intocables y bueno, no cometió un error, se disculpó. Me parece que la disculpa es si hubiera sido Frederick la que decía la esto... Disculpa, no, me parece que la disculpa es de buena gente. ¿Se disculpó? Sí, dijo que sí, ofendí. Bueno, si ofendí, se dijo que... Es que las disculpas son... Usted que es un militar sabe que las renuncias y las disculpas se piden incondicionales. Renuncio y me voy a mi casa. Hoy decía esto, Aníbal, a ver. ¿Lo llamó el presidente o tenía reunión con De Pedro. Aníbal, ¿está arrepentido de lo de haber escrito lo No, que para. Queremos saber sobre eso. Yo escribo como redacto, que creo que redacto muy bien. Lean, díganme ustedes qué les parece. Yo no vi nada de lo que me dijeron y no me arrepiento. ¿Por qué? Ahora, si me dice que alguien puede entender que eso es una amenaza, es de caballero decir, che, si eso es así, te pido disculpas si sentiste eso. Yo no hice nada para que... ¿Pidió la disculpa? Sí. ¿Qué cosa? Hay millones de dibujos de él que dicen Hort. ¿No miran ustedes los dibujos? Yo sí. Pero está vinculado, pareciera, a los hijos de él. No, yo no. Usted lo dice eso. Él dijo que usted había hecho referencia a los hijos. No, yo no hice referencia. Léalo. ¿Dónde lo sacó eso? De todas maneras, ministro, si él se sintió amenazado, Pero, ¿hubo algún contacto, algún llamado? Yo lo hice llamar por el Canario, todos los conocen. Por su vocero. A mí él me ha regalado dibujos. Yo no tengo un tema personal con él. Debatimos, tiene una posición política, yo la mía. ¿Qué le pidió que hiciera Coradasi? No, yo le pedí al Canario que lo llamara porque yo estaba en Tucumán. Ajá. Que me hiciera ese trámite de la conexión. ¿En qué momento lo llamo? A tal hora, listo, lo llamo. Tenía una actividad suya, entonces yo lo decidí escribir. No quiero dejar que esto quede flotando. Mira, pasó esto. Si vos entendés que esto puede ser una amenaza, yo pido disculpas. Ni soy ni más ni menos hombre porque pida disculpas. Primero, bueno, muy arrepentido no lo vi. Bueno, pido disculpas. Hay que discutirle a Aníbal, ¿no? También. No, yo creo que sí hay que discutirle. No, ahora, quiero decir, en la discusión esa con el periodista ahí, me parece, yo lo conozco a Aníbal, es una persona de sentimientos nobles, sé que bajo ningún punto de vista intentó amedrentar, porque lo conozco,
Evidentemente, si pide disculpas es porque si se sintió ofendido y corresponde de un caballero haber pedido disculpas y es lo que hizo Aníbal. Quiero aclarar que el canario al que hace referencia, porque este país está tan desquiciado, es el apodo que tiene Coradasi, que es el mítico vocero y secretario de Aníbal Fernández. De paso, agradecer el video. Sí, le agradezco el video a Mariel Dinenarda, una colega de esta señal también, que me facilitó, lo agarró justo en Casa de Gobierno, en una jornada en la que se habló mucho de Aníbal, Luis. ¿Qué pasó con Mansur? Porque Mansur no acompañó, pero más o menos. Claro, ¿lo querés escuchar? A ver, dale. Y nos quedamos con las disculpas públicas que pidió el ministro. Ahora, ¿quiénes son los colaboradores del presidente? Lo define el presidente de la... ¿Usted lo toma como que fue una amenaza lo de Aníbal Fernández a Nick? ¿Fue una amenaza? Muy desafortunado, y yo me quiero quedar con las disculpas públicas que pidió el ministro. Acá claramente Mansur, si bien se desmarca de Aníbal, aclara lo que en el gobierno decían, no fue una amenaza. Para nosotros decían, no fue una amenaza, porque nosotros consultábamos justamente por qué el respaldo de Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández salió a la mañana a pedirle a sus voceros que dijeran que él lo respaldaba, que no le iba a pedir la renuncia, que había hablado en el día de ayer con Aníbal Fernández y que lo había dejado satisfecho la explicación del ministro. No creen que haya sido una amenaza. Lo que se está empezando a hablar ahora, Luis, es el tema del tuit. Viste que Alberto Fernández ya no maneja más su cuenta, la de Twitter, porque lo llevaba a cometer errores. Ahora el tema de los ministros. ¿Este tuit de Aníbal Fernández puede generar algún tipo de cambios en el manejo del tuit de varios de los ministros? Bueno, aparte de tuitear, piensen o hagan como... Piensen un poco, claro. Ahí está. Bueno, ¿verdad que lo agarró del cogote a Máximo Kirchner? No, en absoluto, para nada. En absoluto. Contemos que hubo una versión, Carlos Pañi la firmó. Sí, porque discutimos, sí, claro, por supuesto. En el peronismo se discute fuerte, más cuando hay confianza de por medio. Sería deshonesto decir que no he discutido muy fuerte con él, ahora de ahí agarrarlo del cuello y todo eso lo después, obviamente que no es lo que sucedió y obviamente no es la información correcta. La versión indica que Máximo le dijo, ¿estás contento que perdimos? No, fíjese que está mal la información porque justamente en ese momento de la discusión la información era que estábamos ganando por 7 puntos. ¿Y por qué discutían? Porque tenemos una visión táctica totalmente distinta. Si bien estratégicamente tenemos el mismo pensamiento de modelo de país, tácticamente cómo llegar a esos resultados y por sobre todas las cosas electoralmente tenemos diferencias. Sí, las tengo. ¿Y cuál es el problema? No le cae bien la cámpora, ¿no? No es una cuestión de caerme bien o no. Yo creo en la representación. Yo estaba totalmente convencido de que teníamos que hacer una interna. Me parece que era la mejor manera de ordenar no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Porque me parece que en la política hay mucha mezquindad. A la hora de pasar por la ventanilla a cobrar, todos pasan a cobrar, pero cuando hay que poner las cartas sobre la mesa, jugar y ver los votos que cada uno tiene, muchos esconden las cartas. Entonces me parecía que era una buena oportunidad para hacer un balance hacia adentro. Entonces me parece que nuestro frente electoral, que es muy amplio y que tiene 4 corrientes que vienen de diferentes lugares. Por un lado el masismo, yo sostenía que tenía que tener su representante, el máximo representante del masismo ir a la interna, el máximo representante que el presidente quisiera poner en una interna tenía que estar en esa interna, y que la cámpora tenía que tener una interna, y el resto de nosotros, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, por consenso otra interna, y otro representante. Y me parecía que eso era lo que teníamos que hacer. ¿Ideológicamente se siente representado por la cámpora? Ideológicamente sí, por eso le digo, no, el problema no es estratégico, es táctico. Es táctico. Su lideresa es Cristina, su líder no es Máximo. Yo tengo una jefa que es Cristina, eso está claro. ¿Ves? Te lo estoy diciendo, te digo, no Máximo. Sí, claro. ¿Perdieron por qué en la provincia? Bueno, eso es una pregunta que creo que nadie tiene la respuesta correcta. Yo creo que como buen médico hay análisis subjetivos y análisis objetivos. Subjetivamente hay una realidad que nadie puede negar. Todos los oficialismos del planeta que fueron a elecciones le fueron mal
y el efecto pandemia, todos atribuyen a eso un efecto pandemia. ¿Se puede demostrar? No se sabe, por eso digo subjetivo. Ahora hay una cuestión objetiva. Nosotros vinimos a resolverle un problema a los argentinos y que no se lo pudimos resolver hasta el momento, que fue mejorarle su poder adquisitivo del salario, mejorar la inflación y mejorar, por sobre todas las cosas, el desempleo a través de la generación de riqueza. Bueno, vuelvo a repetir, tuvimos 1 año y medio que no estaba en los planes de nadie. Eso a la gente no le interesa. A la gente le interesa que cuando llegó a fin de mes no le alcanzó la plata para terminar su mes como le habíamos prometido. Y bueno, nos hizo saber. Más la inseguridad, más el vacunatorio. Obviamente. A ver, todo no se puede. Todo es una. Mire, yo creo, vio como los accidentes aéreos que siempre hay una multicausalidad. Sí. Bueno, en todo esto hay una multicausalidad. Donde el problema más grande ya lo había descrito Clinton, el asesor de Clinton hace mucho. Es la economía idiota. Pero obviamente que hubo una serie de sucesiones, pero me parece que así como sufrimos esta derrota, creo que el peronismo está en condiciones en estos 2 años que ya estamos dejando atrás la pandemia como parte de la historia, ponerse a hacer los cambios necesarios para recuperar esa tríada del peronismo, ¿no? La recuperación del salario, la generación de trabajo y la generación de riqueza. Son los 3 pilares en los próximos 2 años, que no pueden faltar. Y bueno, obviamente que es una cuestión de credibilidad de la gente. Si la gente cree que el peronismo y que esto es el camino, ¿no? Que el peronismo es generar trabajo, no repartir planes sociales, que el peronismo es generar riqueza. Bueno, si la gente confía, nos va a acompañar. Porque el peronismo no es entregar planes sociales, lo que está haciendo su gobernador y lo que está haciendo el gobierno nacional. No, el gobernador no entrega ningún plan social. Los viajes de estudio son una cosa análoga a un plan social. Son 2 cosas distintas. Mire, hay una industria que es la industria hotelera, que fue una de las más castigadas, si no fue la más castigada junto con la gastronomía, pero la hotelera fue tremendo. Por el cierre brutal que hizo el gobierno. Aquellos que recorrimos la provincia y que estamos ligados de alguna manera al sector turístico, sabemos que fue catastrófico. Esos sectores permanentemente venían reclamando y justamente una asistencia, una ayuda, un financiamiento, me parece que justamente en vez de entregar plata, te entrego trabajo, te doy trabajo. ¿Y cómo? Y a partir de la posibilidad de que... Es un acto demagógico. Bueno, eso es su visión, Yo le digo... Viaje de estudio a los chicos para marzo y abril, cuando dicen que las escuelas se caen, cuando no tenían computadora, en cambio invertirlo en eso. Claro que se volteó la industria Cuando las escuelas se caen, pero en medio de la pandemia se han arreglado más de 1.500 escuelas. No fue un gobierno que cerró escuelas, fue un gobierno por el contrario. La presencialidad la cerró como nunca. Está bien, eso es una discusión que podemos pasar eternamente. Mire, el cierre de la escuela tiene más interpretaciones que la Biblia. Usted que es un tipo técnico, cuando se abrieron las escuelas, la capital federal, donde su candidato Daniel Goyán dijo que en la capital eran asesinos porque hacían esto, se contagió el 0.1% de la población educativa. Yo quiero hablar con la verdad. Vamos a hablar con la verdad. Es contrafáctico y le voy a explicar por qué. Porque la ciudad de Buenos Aires, y esto no es chicana, no es política, hay 2 realidades totalmente distintas, 2 realidades sanitarias totalmente distintas. Una realidad de la ciudad de Buenos Aires que tiene el 85% de sus habitantes cubierto por la salud privada, y otra cosa es la provincia de Buenos Aires, donde la salud privada prácticamente no existe. No nos olvidemos que la salud privada en la ciudad de Buenos Aires colapsó. Y si quiere le cuento el ejemplo de mi hermana, que paga una de las obras sociales más importantes y toda su vida dijo que pagaba esa obra social porque quería hotelería y se terminó internando en terapia intensiva del Hospital de Zárate, a quien le está agradecida porque le salvaron la vida. Mi mejor amigo, con una mejor obra social, falleció sin conseguir una cama de la obra social. Entonces, son 2 realidades... No tomaría dos ejemplos personales para decir colapsó la ciudad de Buenos Aires. Le estoy contando. Y entonces, la realidad sanitaria es otra cosa. Ahora, también es cierto que cuando se abrieron las escuelas, el promedio de contagio fue mucho menor. Pero también es cierto que ya se habían contagiado la gran mayoría de los bonaerenses. No nos olvidemos, mire, cuando esta pandemia comenzó, yo le voy a dar un dato. Cuando esta pandemia comenzó, o cuando todavía no había comenzado en este mismo estudio, ahí sentado, junto a Mauro Viale,
me preguntó y le dije, mire, antes que esté la vacuna, lo más probable es que terminemos contagiados todos. Nosotros llevamos casi 5,5 millones de contagiados. Si usted calcula que el promedio mundial por cada uno de denunciados hay 8, 5 por 8, 40, estamos casi todos contagiados. Por eso también... No quiero hacer historia, no quiero decir historia, pero me detengo en algo. No es un dato menor, porque eso habla de... También horrible, el cierre de las escuelas presenciales, como lo hizo la provincia de Buenos Aires, no funcionó. Es un dato objetivo, pregúntale al millón de estudiantes que se quedó afuera. Pero digo, si hacer peronismo no es dar subsidios, planes, ¿le cuenta a Mansur que acaba de inyectar 135.000 millones de pesos en planes? En planes sociales, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el peronismo es generar trabajo, no es generar planes sociales. ¿Y esto no son estamos pasando una situación excepcional, una situación de coyuntura, donde obviamente me parece que una de las críticas que hemos... Mire, doctor Novares, usted sabe que cuando comenzó esta pandemia yo fui crítico de este gobierno, del rumbo de este gobierno, ¿cierto? Fui cuando el presidente tenía cuando el presidente tenía el 85% de imagen, yo era crítico y decía vamos por el mal camino. Obviamente que estamos en una situación excepcional. Una de mis críticas es que se debería haber, los grandes países han puesto mucho más de su PBI para asistir en subsidios a la población. Creo en el subsidio de emergencia, no creo en los planes sociales. Los planes sociales no creo, porque además trabajé con Alicia Kirchner para convertir. Nosotros cuando asumimos en el 2003 habíamos recibido más de 1.100.000 planes del gobierno anterior y lo dejamos con casi 100.000. Estuvimos trabajando durante 5 o 6 años para convertir los planes de trabajo en los planes sociales en trabajo. Bueno, yo creo en ese peronismo, no creo en el plan social. Pero con la llegada de Aníbal Domínguez Insaurralde, ¿hay más peronismo en el gobierno? Creo que hay más peronismo, sí. ¿Le gusta Mansur? Es peronista, hay mucho más peronismo. El peronismo es pragmático, el peronismo es eso, la visión de trabajo, la visión de generar riqueza, de distribuir riqueza, la visión de bienestar, la justicia social. Vuelvo a repetir, justicia social no es repartir planes sociales. Justicia social es que nuestra gente tenga trabajo, la dignidad de llevarse el pan a la mesa, que tenga la posibilidad de un país de generar las riquezas como es la Argentina y que el poder adquisitivo de nuestros trabajadores sea el que corresponde. No está pasando esto, ¿eh? Y por eso perdimos. ¿Qué le estoy diciendo? Pero digo, tampoco era con Mansur, tampoco era con... Bueno, usted no... A ver... esto, poner en marcha una rueda que estuvo parada 1 año y medio, porque empezó la pandemia, se bajó la térmica de la economía, ponerla a funcionar, sabe que no es de la noche a la mañana. Se fue Frederick y se terminaron los problemas, che. No se pelea más con la nación, le mandaron los funcionarios, tanto sí, pero, a ver, primero que no era una cuestión personal. Todo lo que decía era lo que sucedía. Y me parece que el presidente en estas giras que hizo así... tipo barriales con algunos vecinos, tomó nota. ¿La del anotador? ¿Cómo? ¿La del anotador? La del anotador. En esas anotaciones debe haber tenido varios reclamos por la fase... Concédame que era medio flojito verlo al presidente. Bueno, yo lo que le digo es que seguramente en esas anotaciones se habrá convencido que todo lo que decíamos y que todo lo que reclamábamos para la provincia de Buenos Aires era absolutamente cierto. Estamos fritos. Si el presidente tuvo que salir con el anotador a dar vuelta para que se enterara que la seguridad era... se lo dijimos a los 4 vientos. Lo grité a los 4 vientos. ¿Y ahora con Aníbal cambió todo? Hay una gran predisposición. De hecho, ya nos hemos juntado los equipos técnicos para compatibilizar los equipos de comunicación, los equipos de georreferencia. Mañana viene la secretaria de Seguridad a donde está Puente 12, donde tenemos nosotros nuestra base, a seguir trabajando para compatibilizar todo, y la predisposición y el entendimiento por sobre todas las cosas de la necesidad de que necesitamos un refuerzo del gobierno nacional, porque no se olvide que nuestra policía estuvo prácticamente 2 años sin parar, porque salió el operativo Sol, le tocó la cuarentena, la cuarentena, bien dicho, 1 año y medio casi de cuarentena, sin parar, y con 1/3 de la policía permanentemente fuera de servicio porque estaba o contagiada o aislada. O sea, el esfuerzo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires fue enorme. Total. Y que necesitábamos la colaboración de las fuerzas federales. Con un problema totalmente distinto al de Santa Fe, pero que con una provincia que obviamente es una de las provincias que menos ratio de policías tiene. ¿Qué es el ratio? La cantidad de policías en una comparación entre ciudadanos y habitantes. Porque usted acá en la ciudad de Buenos Aires, y vuelvo a repetir, esto no es chicana, sino es para que se entienda, usted pone un policía en la esquina y está cuidando a 10.000 personas.
usted en la provincia de Buenos Aires a veces pone un policía en la esquina y hay 3 personas. Para cuidar 10.000 necesita 10 veces más, 20 veces más policías. Quiero que mis compañeros participen, pero no me conteste el libro. ¿Quién gobierna hoy? El presidente, sin ninguna duda. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Le pusieron a Mansur, lo mandaron con el anotador. No tengo ninguna duda que es el presidente. ¿Usted cree que el presidente fue el que tomó estas decisiones, no la carta, la renuncia y todo esto? La carta es otra cosa. ¿Qué es la carta? La carta fue una expresión, me parece, una expresión de la vicepresidenta, que es la jefa del espacio político nuestro. ¿Una expresión de? Una expresión de que algo estaba andando mal y que había que hacer los cambios que había que hacer y que había que reaccionar. Bueno, el presidente hizo los cambios que creía que había que hacer. Quien eligió los nombres, quien eligió quién iba a ser sus colaboradores fue el presidente. ¿Pero le parece que la carta fue un acto generoso de planteo de cambios? Mire, la política es representar intereses, ¿no? Y nosotros representamos un interés que es el interés colectivo, el interés general, y a veces, muchas veces acá hemos dicho, vemos que este gobierno no representa los intereses que venimos a representar, así como lo dije durante 1 año y medio, y no me gusta autorreferenciarme. Bueno, me parece que la presidenta lo escribió en su carta y me parece que tiene toda la autoridad para hacerlo. No le exigió nada, escribió nada más. Las elecciones son la representación, son la demostración de que el Frente de Todos no representó los intereses que venía a representar. Yo creo que no dio respuesta a esos intereses que venía a representar. ¿La dan vuelta? Yo creo, la verdad que no lo sé, creo que en la provincia de Buenos Aires, a mí me cuesta creer lo de la provincia de Buenos Aires, también sé, porque sé del esfuerzo que se hizo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le cuesta creer, perdón? Me cuesta creer que se haya perdido en la provincia de Buenos Aires. No tengo ninguna duda. O sea, también hay una realidad. Aquellos que conocemos mucho la provincia de Buenos Aires sabemos que la suerte electoral de la provincia de Buenos Aires está traccionada por la suerte de las elecciones nacionales, ¿no? Cuando la elección nacional va bien, la provincia va bien, y la elección nacional no va bien, la provincia, por más esfuerzo que haga, por eso siento esa desazón de haber visto un gobernador que dejó la vida, el alma, trabajando durante 2 años. ¿La dan vuelta en la provincia? Yo creo que sí, creo que sí. Qué difícil está. Creo que sí, ¿eh? No está, bueno, ¿qué quiere que le mienta? No, por eso digo, bueno, creo. permítame si fuera mentiroso, digo, sí, la vamos a dar vuelta. No, yo creo que sí, hay una posibilidad de dar la vuelta, creo que sí. Creo que fue un llamado de atención importante, porque hablé con mucha gente. Tengo la posibilidad de estar todo el día en la calle y escuchar y saber que muchos, y aparte nosotros no hicimos internas. Yo creo que la podemos dar vuelta, sí, creo, no sé si es, ¿estamos mal pero vamos bien? No sé si es deseo o realidad, pero... Sí, su jefa política dijo, lo ha dicho 1000 veces, es Cristina Kirchner, su jefe en el organigrama es Axel Kicillof, el gobernador, y tiene una relación, como usted planteaba, de diferencias con Máximo Kirchner. Explíquele a la gente, Bernie, qué es lo que usted le tiene que explicar a Máximo Kirchner que no tiene un vínculo con usted más allá de su rol en la Cámara de Diputados. Primero que no tengo, es un compañero a quien no solamente respeto, creo que Máximo es una de las personas más preparadas de los compañeros nuestros, junto con Axel, me parece que son las personas más preparadas y las figuras más importantes que tiene nuestro espacio político. No tenemos una relación ni siquiera administrativa, porque él es diputado, no tenemos ninguna... Y además en el peronismo se discute. Y yo discuto porque tengo ideales y los defiendo, a veces estoy equivocado, a veces no, y los discuto, y no soy obsecuente, no digo todo que sí. Y cuando no estoy convencido de algo, lo discuto, y no me parece mal. Mire, el peronismo le discutía a Perón, así que mire si no vamos a poder discutir entre nosotros mismos.
Hacemos una pregunta y hacemos la pausa para que la conteste. Nunca se hizo la tele, no lo conteste ahora, tenés que decir. No lo conteste ahora. Hace minutos nada más la policía bonaerense amenazó con una retención de tareas para el viernes pidiendo aumento salarial, pidiendo la incorporación de horas cores al salario. ¿Qué es lo que va a hacer con respecto a esto? Porque fue la mayor crisis política de la provincia de Buenos Aires cuando pararon. Pero... No lo conteste ahora. Pequeña pausa. La pregunta, Rosario, era que puede haber una movida gremial. Sí, este viernes a las 10 de la mañana está convocando la policía bonaerense a una retención de tareas. Bueno, en realidad, hablando correctamente, no convoca a la policía bonaerense, son grupos anónimos, ¿no?, que están jugando en este escenario de la política, que se han enterado que estamos trabajando con el gobernador y el jefe de gabinete justamente en un aumento de las horas core, y a raíz de que filtraron esa información todos empiezan a especular, a amenazar y por sobre todas las cosas, por eso le corrijo que no es la policía de la provincia de Buenos Aires, sino son grupos anónimos que se dedican a hacer ese tipo de operaciones, sabiendo que estamos trabajando en un aumento justamente de algo que para nosotros es importante, que es la hora core. Usted calcule que nosotros, cuando asumió el gobernador, la multiplicó por 7 o por 8 el valor de la hora core. Me acuerdo un reportaje que le habían hecho a una policía con la hora core en ese momento, valía 20 pesos, no compraba ni un alfajor. Y fue el gobernador Axel Kicillof que hizo dos cosas. Primero, cumplir con la palabra empeñada, que fue equiparar por primera vez los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires con las de las fuerzas federales. Una promesa que le había hecho la gobernadora Vidal, y no solamente que no cumplió, sino que esto es muy bueno detenerse y explicarlo, porque yo quisiera saber por qué en la época de Vidal nadie reclamaba nada, porque Vidal les había prometido pagarle igual que las fuerzas federales, nunca les aumentó, y además cuando Vidal tuvo el gran problema con los maestros, y tuvo que subirle el sueldo a los maestros, había un convenio donde la policía iba enganchado de los sueldos de los maestros. Cuando le subió el sueldo a los maestros, desenganchó a la policía y la policía se quedó sin aumento. Conclusión, nosotros recibimos con una policía que había perdido el 27% de su poder adquisitivo. Fue el gobernador Kicillof quien no solamente aumentó los sueldos, sino que además lo equiparó a las fuerzas federales. Y además, las horas core las multiplicó por 6. Y ahora estamos trabajando porque creemos que es correcto volver a equiparar y actualizar las horas core, y esos grupos de operadores mediáticos que siempre aparecen, quieren llevarse algún reditito para la casa. Emporcar la cosa, sí. Ministro, dijo al comienzo que a este gobierno le faltaba más peronismo y que en algún punto los cambios de gabinete le dieron eso. ¿Alcanza para revertir el rumbo del gobierno esos cambios o debería haber más? Y le pregunto puntualmente por el área económica, que de muchos sectores del gobierno, puntualmente el kirchnerismo, son muy críticos de Martín Guzmán. Mire, yo creo que el ministro de Economía se ha convertido en un ministro de arreglo de la deuda, ¿no? Una gran carga que nos ha dejado el gobierno anterior, 44.000 millones de dólares que hay que pagar. Después discutiremos dónde están, pero me parece que también un ministro de Economía tiene que recorrer el país, tiene que recorrer no solamente Washington, me parece que tiene que recorrer las economías regionales, recorrer el país, escuchar a nuestros productores, escuchar a nuestros hombres de campo, escuchar a los que generan, a los del Alto Valle que generan fruta, a los que cosechan arándanos en Tucumán, a los que siembran papa en Salta, a los que siembran yerba mate en Misiones. Me parece que un ministro de Economía no solamente tiene que abocarse de lleno, y me parece muy bien, arreglar un problema que es muy importante para Argentina, pero también hay que estar pensando en nuestras economías regionales, que es el motor de la Argentina. Pero Bernie, perdón, Bernie, pero lo escucho a usted hablar del liderazgo de Cristina. Lo acaba de liquidar a Guzmán. Lo escucho hablar del liderazgo de Cristina. Y quien tiene que marcar el rumbo es Cristina. ¿Qué estuvo haciendo Cristina estos 2 años? Le vuelvo a repetir, el presidente tiene la responsabilidad institucional de conducir el destino del país. Usted me hace una pregunta, yo me hago cargo por lo que contesto. Así como fui crítico durante 1 año y medio del gobierno de Alberto Fernández, y cuando todavía estaba en un alto grado de popularidad, yo siempre tengo
capaz que tengo ese efecto. Digo lo que pienso, no solamente digo lo que pienso, sino que además hago lo que digo. Algo que en la política no están muy acostumbrados. De 0 a 10, ¿cuánto está de caliente, Cristina? No lo sé. La verdad que no lo sé, pero supongo que mucho. No, ¿qué no vas a ver? No lo sé, pero supongo que mucho. Obviamente, y sí, por supuesto. Como uno caliente en el buen sentido. Caliente con ¿no? Alberto Fernández, quiero decir. No, con Alberto Fernández no sé, caliente con la situación, caliente con la... Ustedes los... ¿Cómo? No, iba a decir los separó, no es la pregunta. Pero que intermedió en la carpa previa a subir a reconocer la derrota, ¿intervino usted entre la discusión fuerte entre Alberto y Cristina? No, yo ni siquiera estuve. No, yo no estuve en el búnker. ¿Supo de esa pelea? No, ni siquiera estuve en el búnker. Yo no fui al búnker. ¿Por qué no fue? Porque venía de discutir la pregunta que usted me hacía recién. Una discusión política y estaba con la cabeza en otra cosa. Y en realidad salí de La Plata con la idea, con lo que circulaba, que estábamos ganando por 7 puntos. Y llegó acá. Y llegué a mi casa y prendí la televisión y estábamos perdiendo por 4. ¿Fue la mejor candidata posible, Tolosa Paz? Yo creo que Tolosa Paz es una persona muy preparada, una gran militante, muy preparada. Yo creo que el error fue no haber ido a interna. Nosotros tendríamos que haber hecho una interna donde el Frente Amplio, ese que tanto pregonaban de la unidad, porque la unidad tiene que ser el fin, no el medio. Muchos entendieron la unidad como el medio para ganar una elección. Y yo concibo la unidad como el fin para la construcción de una nación. Claro. Y en esa unidad, como fin, yo creo que deberíamos haber hecho una interna donde lo que se elegía eran los representantes de la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso decíamos, los candidatos tienen que ser los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tengo 30 segundos, última. ¿Cristina Kirchner hace una autocrítica por haber elegido a Alberto Fernández o debería hacerla? Mire, la verdad que no lo sé. No soy el vocero, y además no soy el vocero de Cristina Fernández. Pero por ahí en sus charlas alguna vez le dijo algo. No, yo jamás revelo, son cuestiones que no corresponden. ¿Para usted está bien haberlo elegido a Alberto? Yo siempre, nunca estuve contento con esa decisión. Ni hoy tampoco. Menos. Gracias por venir. Por nada. Pausa. ¿Se acuerdan la foto de Fabiola, Dylan, el maquillador, el colorista, ¿Cómo que no? cosa más? Todo, ¿Cómo que no? Sí. ¿Se acuerdan todos de eso? Claro. Todavía estamos viendo qué juez se queda con la causa. ¿Qué juez? Bueno, vos viste, preguntabas, hay dos jueces hoy y se tiene que definir uno, porque lo que ocurrió es que el primer juez del caso, el juez federal Lino Mirabelli, mandó toda la Cámara Federal de San Martín y dijo, bueno, resuelvan ustedes quién es el que debe intervenir. Si yo, dijo Mirabelli, o si Sandra Arroyo Salgado es la otra jueza federal de San Isidro, porque son los dos jueces que se están disputando la causa. Uno dice, me corresponde a mí, y el otro dice, no, me corresponde a mí. Como no se ponen de acuerdo, esto va ahora a la Cámara Federal de San Martín, va a ser el juez Marcelo Fernández, juez de la Sala 1, el que debe intervenir para definir cuál de los dos magistrados se va a quedar con el caso. Cuando esto se defina, ya es total, no hay una apelación, no va a intervenir nadie más, y el juez va a tener que resolver lo que viene pendiente desde hace ya un tiempo, que son los planteos de fondos que hicieron varios de los acusados, entre ellos Alberto Fernández, que dijo... El ahora 4. Primero, me sobreseen porque no es delito, y si no, el ahora 4. Dono 4 sueldos de mi cargo como presidente de la Nación al Instituto Malbrán en una conciliación. Y hoy la causa tuvo una novedad, que el gobierno contestó si los invitados a la fiesta, y lo estamos viendo en pantalla, tenían o no permiso de circulación ese día. Bueno, 5 no tenían. Claro. El gobierno confirmó que no tenían permiso para circular. Le preguntaron por Fabiola Yáñez, también le preguntó en su momento el juez, y lo que el gobierno contestó es que Fabiola Yáñez necesitaba permiso para ir a la Quinta de Olivos, que es su residencia. Vive ahí. Exactamente. Claro. Y los que sí tenían permiso de circulación ese día tenían que ver con sus trabajos, no para salir a una fiesta, porque en realidad nadie podía salir a una fiesta, porque esto fue el 14 de julio del año pasado, cuando estaban prohibidas
las reuniones sociales por el propio Alberto Fernández. Muy bien, han estado muy bien, la verdad que es notable, impecable. realmente. No, sí. Gracias a Royasa, estoy feliz de vestir Royasa, Salón Berlín, que es nuestra barbería, Fernanda Tosi, que se ocupa de mi estética. Soy Luis Novarecio, nos vemos mañana.